Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, que martes a martes eh, nos reunimos ante esta señal en lo que nos permite la tecnología, en esta situación en la que estamos viviendo, para este estudio bíblico que estamos realizando sobre los profetas. Vamos a hacer nuestra oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Dios, que has iluminado los corazones de nosotros, tus hijos, con la luz de tu Espíritu, te pedimos que nos hagas dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y para gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a una clase más. Ahora nos corresponde el estudio del profeta Joel. Y esta es, imagínense ustedes, esta es nuestra séptima clase. Tenemos ya 7 martes, ahí hubo uno de por medio por una actividad de la parroquia, de la semana de familia, que no tuvimos clase, pero podríamos decir que tenemos ya 2 meses, 8 martes, 7 eficaces, uno que no tuvimos nada, que estamos estudiando los libros proféticos. Eh, Solo para recordar un poquito, hemos visto que era el profetismo en el pueblo de Israel y hemos visto a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, la semana pasada que vimos ese libro precioso del profeta Oseas, y ahora vamos a hablar sobre el profeta Joel. Un libro corto, un libro que consta solo de 4 capítulos, pero muy profundo, que creo yo también junto con los demás, como he dicho, aunque hay unos a los que se les llama profetas mayores, no se les llama profetas mayores porque sean más importantes que otros, sino por la cantidad de capítulos que tiene cada libro, que son en este caso Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿verdad? Que son como los libros más grandes. Por ahí también podría quizás entrar un poquito el libro del profeta Zacarías. Se llama mayores por la cantidad de capítulos que tiene cada libro, no por importancia, porque importantes son todos los profetas. Este libro, como digo, corto, 4 capítulos nada más, en una sentada con un cafecito y un pedacito de semita o de quesadilla, lo que a usted más le guste, lo puede leer de corrido, y espero que las pautas de interpretación, las ideas, las básicas que tiene el autor de este libro, a la hora de que usted lo esté leyendo, pues le van a servir, le van a iluminar. Como digo, entonces, entramos en materia. Siempre en esta clase la dividimos en el autor y las fechas aproximadas de la escritura, cuáles son como los aspectos, los temas teológicos que tiene el libro, la importancia en la Sagrada Escritura, y un último texto que nos ayuda a amarrar todo esto que hemos platicado. Así que entremos en materia y veamos el autor y la fecha del profeta Joel, ¿verdad? Eh, el autor se identifica a sí mismo como Joel, hijo de Petuel. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. Dice, palabra de Yahvé que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel. De este profeta no tenemos más información en ningún otro libro. No, la profecía en general provee muy poco sobre esta figura de Joel, nada más habla de su padre, aunque de ahí no es mencionado su padre en otro libro, él mismo no es mencionado en otros libros del Antiguo Testamento. Más adelante en el Nuevo Testamento, como vamos a ver en uno de los temas importantes del libro, se retoma en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad no tenemos información como por ejemplo de Isaías, que se casó, que tuvo hijos, de Jeremías que se quedó soltero, de Ezequiel que su esposa murió, ¿verdad? De Daniel que se quedó también solo, de Oseas, el libro de la semana pasada, que se casó con, no, se me olvidó el nombre, con esta prostituta, Gomer, que se casó con ella. De Joel no tenemos más información que esto, que su padre se llamaba Petuel, ¿verdad? Pero que en realidad Joel tiene un profundo conocimiento del celo por el templo. Eso vamos a descubrir ahora. Vamos a descubrir
sobre todo en el aspecto sacrificial del pueblo de Israel, vamos a ver cómo este profeta Joel despliega un profundo celo por la forma de los sacrificios en el templo y cómo podemos una vez más nosotros en esta cadena de temas que hemos ido estudiando, cómo este aspecto de lo del sacrificio que tiene el pueblo de Israel dentro de su ley, hay un momento en que se vuelve algo vacío. Por ejemplo, esto que estoy diciendo lo confirmamos en el capítulo 1, versículo 9 del libro de Joel, que, como dije hace un momento, desplegó un profundo celo por los sacrificios en el templo. Recuerden ustedes que en el caso de los libros bíblicos, de los libros de la Sagrada Escritura, que no están escritos cronológicamente, que no son libros históricos, que son libros que tienen en algún momento determinado, podríamos decir, ciertas lagunas, ciertos vacíos, lo importante de los libros es el mensaje que quiere transmitir, el contenido que quiere dar, aquellos temas que cada profeta va realzando según la necesidad propia del momento histórico que el pueblo estaba viviendo. De este libro, como digo, hay poco a su alrededor, pero que vamos a tratar en esta clase de sacarle el mayor provecho. Dice el capítulo 1, versículo 9 de Joel, hablando sobre el celo de los sacrificios en el templo. Y dice, no hay fruto que ofrecer en la casa de Yahvé, de duelo están los sacerdotes al servicio de Yahvé. No hay fruto, se ofrece un sacrificio, pero es un sacrificio vacío. Ya los profetas anteriores estudiados también han hablado de la necesidad del vacío del templo. Sobre todo, recuerden ustedes, el libro del profeta Jeremías, cuando habla de los sacrificios y dice que a Dios no le gustan los sacrificios. Perdón, el libro de Isaías dice, no me gustan sus sacrificios. Cuando ustedes traen sus sacrificios y levantan las manos, dice el Señor, yo volteo la cara a otro lado porque sus manos están llenas de sangre. Hay un vacío continuo que el pueblo de Israel va desarrollando cuando se va alejando de Dios y que se refleja en la mayoría de los profetas y en este caso en el libro del profeta Joel también dice que no hay un fruto que ofrecer en el sacrificio. Es un sacrificio que se hace, que se cumple, pero que no tiene el fruto que se requiere, que no da el fruto que se requiere y por tanto, entonces los sacerdotes están en duelo, más que en duelo, la palabra duelo en este caso es usada como para decir, están ahí haciendo lo que deben hacer porque son los sacerdotes, pero que en realidad no son agradables a Dios. Y en el capítulo 2, versículos del 13 al 16, dice cuál debe ser entonces el sentido que debe tener el sacrificio. Y pónganle atención entonces a este texto del capítulo 2, versículos del 13 al 16. Dice Joel, rasguen su corazón y no sus vestiduras y vuelvan a Yahvé su Dios. Solo podríamos detenernos acá y descubrir cómo Joel confronta a los sacerdotes, cómo confronta al pueblo. El rasgarse las vestiduras era un signo, para ponerlo en un contexto, recuerdan ustedes aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús está en el Sanedrín y le preguntan que si él es el rey y él dice, tú lo has dicho frente a Pilato. Los sacerdotes, los maestros de la ley, dice la Sagrada Escritura, se rasgan las vestiduras. Los fariseos se rasgan las vestiduras como un signo de desaprobación. Y aquí Joel está diciendo, miren, rásguense el corazón y no sus vestidos. Vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el pueblo de Israel se había quedado en lo externo del gesto de rasgar la vestidura como un mero signo externo y no como el sentido que debe tener con un corazón que ofrece a Dios un sacrificio puro. Y entonces sigue diciendo el profeta, porque Dios es bondadoso y compasivo,
le cuesta enojarse y es grande su misericordia. Envía la de gracia, pero luego perdona. ¿Quién sabe si volverá atrás y nos perdonará y hará producir de nuevo nuestros campos, de los cuales sacamos ofrendas para Yahvé? Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno sagrado y llamen a consejo. Congreguen al pueblo, reúnan a los ancianos y que todo se purifique. Traigan también a los pequeños y a los niños de pecho y a los recién casados que dejen su cama. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí podemos encontrar en este texto cuál es el sentir de Joel con respecto a los sacrificios, y no solamente al sacrificio en sí mismo, al ir al templo y ofrecer, sino a la vida frente a Dios. Porque aparte de decir que no rasguen sus vestidos, sino su corazón, da unas características de Dios. Y dice, primero, Dios es bondadoso, Dios es compasivo, le cuesta enojarse y su misericordia es grande. 4 características: bondadoso, compasivo, le cuesta enojarse y su misericordia es grande. Si Él permite la desgracia en la vida del pueblo de Israel, en el caso que lo estamos viendo, Él perdona pronto. Entonces, podemos ver este aspecto del autor como, perdón, como el profeta Joel es ama los sacrificios, pero los sacrificios hechos con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que se vuelve a Dios, con un corazón que es capaz de descubrir la misericordia de Dios. Avanzamos entonces y vemos que él tiene una familiaridad con la vida pastoral y la vida agrícola y se separa del sacerdocio. Tenemos a un profeta Joel distinto a Jeremías, distinto a Daniel, distinto a Ezequiel, que aparte de ser profetas, eran sacerdotes. La forma en que Joel habla de los sacrificios y de cómo hay un vacío en el sacrificio, nos hace pensar, en primer lugar, que no era levita, por tanto, si no era de la tribu de Leví, no era sacerdote. Entonces podemos concluir aquí de que tenía una vida distinta, que no dependía de la vida del templo, de la vida del sacerdocio, sino que vivía una vida de pastor probablemente, una vida en el campo, en lo agrícola. Y encontramos varios textos de la Sagrada Escritura en el libro de Joel que nos aclara esta idea que estoy diciendo. Capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: pónganse su cinturón, sacerdotes, y lamentense, lloren, ministros del Señor. Vengan a pasar la noche cubiertas de saco, ministros de mi Dios. Ya no se ven ofrendas ni vino en la casa de su Dios. Proclamen un ayuno y una asamblea santa. Congreguen a los ancianos y a toda la gente del campo en la casa de Yahvé su Dios y clamen a él. Está dando consejos pastorales, podríamos decir hoy en día, a los sacerdotes. En primer lugar, los invita a ellos, a los sacerdotes, a vivir una vida apegada a su dignidad sacerdotal. Y dice, pónganse su cinturón, lamentense, lloren, ministros del Señor. Vengan a pasar las noches cubiertas en el saco, ministros de Dios. Y dice entonces después, volviendo a los sacrificios, ya no se ven ofrendas ni vino en la casa de Dios. Hay un vacío en los sacrificios. Y entonces les da una propuesta, les da unas ideas de cómo mejorar este aspecto. Y dice, en primer lugar, y esta es la segunda vez que lo escuchamos, dice, proclamen un ayuno. En el texto anterior que leímos también decía, proclamen un ayuno. Congreguen la asamblea, decía allá. Y aquí dice, proclamen un ayuno y una asamblea santa. Congreguen a los ancianos, allá decía, llamen a consejo. Y toda la gente del campo, allá decía, llamen a los niños, llamen a los ancianos y que los recién casados dejen su casa. Aquí dice, y toda la gente del campo esté en la casa de Dios y que clamen a él. Hay una necesidad entonces de que el
pueblo se dé cuenta de que este vacío puede ser cambiado con unas diferentes actitudes, con ayuno, con una asamblea, con la congregación, en la casa de Dios, para clamar a Dios, para pedirle a Dios. Y en el capítulo 2, versículo 17, dice Joel: en el patio del santuario lloran los sacerdotes ministros de Yahvé. Invita a los sacerdotes, entonces por eso insistimos en que él no se siente parte de este ministerio sacerdotal y por eso señala a los sacerdotes directamente y los invita, por lo menos en estos dos textos de cortos versículos que hemos visto, les invita a los sacerdotes a que hagan lo que deben hacer, pero que congreguen al templo, que sean parte del templo, pónganse en cinturón, lamentense, lloren, hagan ayunos. Esta es la idea entonces, y así confronta Joel a los sacerdotes del templo. En el contexto de la profecía, este contexto da lugar a pensar que este Joel era oriundo de Judea, cerca de Jerusalén. Como dije al principio, no tenemos mucho de dónde conocer al personaje de Joel, pero sí lo podemos situar durante el reinado del rey Joás en el año 835 al año 796. No podemos decir cuánto duró su profetismo, como algunas veces hemos dicho que ha durado el de algún otro profeta, porque digo, por lo vago de los detalles biográficos que podemos encontrar, pero sí podemos decir que probablemente haya sido oriundo de Judea por la claridad que tiene de los sacerdotes en el templo, porque solo estando cerca de Jerusalén se puede conocer el templo, y segundo, se sitúa durante el reinado de Joás, en el año, como dije, en el año 835 al 796 después de Cristo. ¿Cuáles son los temas históricos y teológicos que podemos sacar de este pequeño libro, de estos 4 capítulos del libro del profeta Joel? En primer lugar, el tema central de Joel es esta frase: el día del Señor, el día de Yahvé. Para Joel es importante pensar en un día próximo, en un día hacia adelante, que será el día de Dios, el día del Señor. ¿Y cómo plantea entonces Joel este día de Dios? Este tema aparece por todas partes en el mensaje de Joel, haciéndolo desde mi punto de vista como el tratado más concentrado sobre esta idea del día del Señor de todo el Antiguo Testamento. En el resto de los libros del Antiguo Testamento se menciona alrededor de 19 o 20 veces. Joel lo menciona esa misma cantidad en 4 capítulos. Fíjense, la frase el día del Señor en el resto de libros proféticos del Antiguo Testamento, pero específicamente los proféticos, se menciona aproximadamente unas 20 veces. Joel hace esa misma cantidad de veces en 4 capítulos. De aquí podemos sacar entonces esta idea que el tema central es la claridad que el pueblo debe tener sobre cómo se va a realizar el día del Señor. Capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 dice: ¡ay, qué día! Se acerca el día de Yahvé, es como una devastación mandada por el Todopoderoso. Palabra de Dios. ¡Ay, qué día! Se acerca el día de Yahvé. ¿Y cómo va a ser ese día? Dice, es como una devastación mandada por el Todopoderoso. O sea, va a arrasar el día de Dios. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Otro texto dice: toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi monte santo, tiemblen los habitantes del país, porque está cerca el día de Yahvé. Ahí viene. Hay una inminencia en la venida del día del Señor, en la percepción que tiene Joel sobre esta idea del día del Señor, que hay que anunciarlo con la trompeta. En el Nuevo Testamento hay unos pasajes, sobre todo San Pablo habla con claridad y dice, si no me equivoco, en la carta a los tesalonicenses,
dice que cuando suene la final trompeta, el Señor vendrá del cielo para hacer el juicio. Y ahí habla de unas formas en cómo se va a realizar. Aquí Joel lo anuncia como el día del Señor y avisa y da como ciertas características y dice, toquen la trompeta, o sea, anúncienlo, háganlo fuerte, den la alarma en mi monte. ¿Por qué? Porque entonces todos los habitantes del país deben saberlo, de que ahí viene Yahvé, que ahí viene el día del Señor. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 dice, Yahvé hace oír su trueno, y al frente de su ejército numerosos son sus soldados, poderosos los que cumplen sus órdenes, porque grande y terrible es el día de Yahvé. Y hace una pregunta Joel, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar ese día grande cuando se oiga ese trueno? Jesús, en el Evangelio, cuando habla de su segunda venida, dice, así como el trueno se oye en el lugar y termina en otro, así todo ojo verá y todo oído oirá que el Señor viene. Estas ideas de estas expresiones de la naturaleza, como el temblor, como, como el trueno, o como el rayo, o como la tormenta, son claras para manifestar la fuerza de la inminencia del día del Señor. Joel entonces lo plantea de esta manera, en esta idea de él. No vamos a detenernos en descubrir cómo va a ser con detalle ese día grande y terrible, pero sí podemos descubrir que hay aspectos de la naturaleza que se van a compaginar, que se van a entrelazar y que tienen que ver con que nosotros tenemos que estar atentos a ese día de Dios. Y por último, en esta idea, capítulo 3, versículo 4, hablando de cómo la naturaleza confabula, se complementa para esto, dice, capítulo 3, versículo 4, el sol cambiará en tinieblas y la luna en sangre cuando se acerque el día de Yahvé, día grande y terrible. Entonces, podemos decir que esta idea del día grande de Dios pareciera que debe ser algo de miedo, algo tenebroso. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en los textos que hemos leído, en los 4 textos que hemos leído, dice, en primer lugar, dice el capítulo 15, porque el capítulo 1, versículo 15, perdón, es como una devastación mandada por el Todopoderoso. En el capítulo 2, versículo 1 dice, toquen la trompeta, den alarma, tiemblen los habitantes. En el capítulo 2, versículo 11 dice, Yahvé hace oír el trueno, porque grande y terrible es el día de Yahvé. ¿Quién podrá soportarlo? Y en el capítulo 3, versículo 4 dice, el sol cambiará en tinieblas, o sea, el sol se va a oscurecer y la luna en sangre se va a convertir cuando se acerque el día, porque el día de Dios, el día de Yahvé, el día del Señor es grande y terrible. Y aunque esta frase no tiene referencia a un periodo de tiempo cronológico, sino a un periodo probablemente de ira y de juicio que pertenece de manera única a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se habla del día grande y terrible, nos hace ver el profeta que nosotros los hombres, o los hombres de aquel tiempo para quien fue dirigido el mensaje, iban a tener miedo, iban a ser devastados, no iban a entender qué era lo que Dios quería decir, pero sí, el profeta es claro cuando menciona que todos estos aspectos de la naturaleza, como dije, se complementan, confabulan entre ellos para manifestar la fuerza de Dios, para manifestar la potencia del día de Dios. Entonces, esa capacidad, podríamos decir, de utilizar la naturaleza es propia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el creador, porque Dios creó la luna, porque Dios creó el sol, porque solamente Él lo puede hacer. Y nosotros sabemos perfectamente, en el Nuevo Testamento, hay un pasaje que creo que hemos mencionado en alguna otra ocasión acá,
Cuando Jesús va en la barca con los discípulos, se viene la tempestad, él está dormido en la parte trasera de la barca, eh, los discípulos tienen miedo, despiertan a Jesús, Jesús se levanta y le dice a la tempestad, "Shh, cállate, calla". Y los discípulos dicen una frase, ¿y quién es este que hasta la tormenta le hace caso? Y hay unos pasajes de los Salmos donde habla de que Dios abre las puertas del cielo y llueve cantidad de agua, y llueve como Dios quiere. Y habla de que el sol sale para buenos y para malos, para justos y para injustos. Dios tiene el control de naturaleza. Por eso entonces, el hecho de que el día grande de Dios tenga como expresiones estos aspectos de la naturaleza, quiere decir de que va a ser algo donde Dios lo primero que va a demostrar es su poderío, el ser todopoderoso, el ser el completo creador de todo cuanto existe, porque solamente Él puede dominar lo creado. Entonces, este periodo de ira y de juicio que aparenta tener el día de Dios pertenece de manera única a Dios, única al Señor. Es exclusivamente el día en que revela su persona, en que se revela poderoso, en que se revela fuerte, en que se revela santo, y de esta manera aterra, le da miedo, no solamente a los enemigos a los que pueda atacar, sino también al mismo pueblo que no está preparado y que no ha entendido o que no entendió todos los mensajes de los profetas. Porque aparentemente el hecho de que el día de Yahvé sea algo inminente nos da un espacio de tiempo entre que se anuncia el día de Dios y que sucede el día de Dios. Hay un periodo de tiempo que aparentemente es el tiempo profético donde el personaje como tal, llámese como sea, Joel, Ezequiel, Daniel, le dice al pueblo lo que hemos estado leyendo: rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse a Dios. Dios les va, como decíamos en Ezequiel, recuerdan, Dios les va a quitar el corazón de piedra y le va a poner un corazón de carne. O como decía Isaías, si sus pecados son rojos como la grana, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Hay un tiempo claro entre que se anuncia el día de Dios y que sucede el día del Señor. Este es el periodo del profetismo que podemos encerrar en aquel texto donde dice: busquen a Dios mientras se deja encontrar. Busquen a Dios mientras se deja encontrar. El día del Señor, pero este día del Señor no siempre se refiere a un acontecimiento escatológico. Lo escatológico es, la escatología es la parte de la teología que estudia lo venidero, lo futuro, específicamente la venida de Cristo, lo que va a suceder después de todo esto, cuando pase todo esto. No siempre esta palabra del día del Señor tiene que ver con lo escatológico, con lo futuro, con el juicio final, sino que en algunas ocasiones tiene un cumplimiento histórico cercano, como lo vemos en Ezequiel capítulo 13, versículo 15, que dice: no han hecho frente ni han construido fortificaciones alrededor de Israel para que resista el ataque en el día de Yahvé. ¿Por qué digo de que no es algo escatológico? Porque se construyen murallas, se construyen alrededor de la ciudad fortificaciones para defenderse de un ataque, de una invasión que va a suceder dentro de poco, no algo venidero, no algo futuro, no algo que no depende de los hombres, que depende solo de Dios. Aquí dice: cuando se acerque, cuando no resistas el ataque del día de Yahvé. Acuérdense de una cosa: el pueblo de Israel sufría las consecuencias de su pecado, y todo cuanto pasaba al pueblo de Israel tenía una íntima relación con ¿qué? Con lo que decíamos la semana pasada del libro de Oseas: cuanto te amé cuando eras pequeño, Israel, pero cuanto más
te amaba y más te llamaba, más te alejabas de mí. Ese alejamiento de Dios era el momento cuando el pueblo era invadido, el pueblo caía en las manos de opresores, cuando era llevado al exilio en Babilonia, cuando fue llevado a Egipto, cuando etcétera, etcétera, etcétera. Donde en este caso del profeta Ezequiel está hablando que Babilonia iba a destruir Jerusalén y así sucedió un tiempo después. Entonces, así como es común en la profecía, en los profetas, el cumplimiento cercano de un acontecimiento histórico sobre el cual se incluye el cumplimiento más distante escatológico. Lo dije en la primera clase. La profecía en el pueblo de Israel tiene, podemos decir, dos momentos. La profecía que hace el profeta, que tiene un cumplimiento inminente y que se cumple en el tiempo, muchas veces estando presente todavía el profeta, y una prefiguración de un acontecimiento profético hacia el futuro, sobre todo en relación con Jesucristo, sobre todo también en relación con la restauración de Jerusalén, con la restauración de la nueva Jerusalén, de la nueva alianza que Dios quiere. Entonces, esto del día de Dios es importante. Seguimos adelante porque el día del Señor frecuentemente es asociado, como ya acabo de decir, con turbaciones sísmicas. Por ejemplo, capítulo 2, versículos 1 al 11 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de espesa niebla, ¿verdad? O sea, la naturaleza participa de eso, como hemos dicho. Eso lo hemos leído el capítulo 2 y el versículo 2. Y en el versículo 11 del capítulo 2 dice, Yahvé hace oír su trueno, que ya lo habíamos leído, al frente de su ejército, porque grande y terrible es el día de Yahvé, ¿quién podrá soportarlo? Entonces vemos tinieblas, oscuridad, nubes, niebla, trueno, ¿verdad? Son estas turbaciones de la naturaleza, turbaciones sísmicas. En otro versículo, capítulo 3, versículos 3 al 4, dice, daré señales en el cielo, y en la tierra habrá sangre, fuego y nubes de humo. El sol cambiará en tinieblas, la luna en sangre, cuando se acerque el día del Señor, día grande y terrible. Vemos entonces que estamos reafirmando que la naturaleza tiene relación con las señales de este día de Dios. La última mitad de Joel muestra el tiempo después del aparente cumplimiento del día del Señor en términos de promesa y de esperanza. Habrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, acompañado por palabras proféticas, por sueños y por visiones. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Tus hijos y tus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Hasta sobre siervos y las sirvientas derramaré el Espíritu en aquellos días. Palabras de Dios. Capítulo 1 y capítulo 2 del profeta Joel nos hablan de la devastación. El capítulo 3 dice, pasado el día de Yahvé, pasado el día del Señor, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y todos tus hijos y tus hijas, Israel, van a profetizar. Los ancianos van a tener visiones. Los jóvenes los ancianos tendrán sueños, perdón. Los jóvenes verán visiones. Y hasta sobre los siervos, hasta sobre los sirvientes, sobre los esclavos, sobre aquel pequeño resto rechazado, voy a derramar mi espíritu. Entonces, si bien es cierto que el día grande del Señor es terrible, también es cierto que pasado ese día terrible de Yahvé, vamos a recibir en esperanza y en promesa el Espíritu Santo. Como resultado entonces de pasar el día del Señor, habrá bendiciones físicas y tiempos fructíferos y de prosperidad. Y así se comprueba en el pueblo de Israel. Capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21 dice, no temas tierra, alégrate y regocíjate, porque Yahvé obras grandes cosas. Palabra de Dios.
No temas tierra, alégrate y regocíjate, porque Yahvé obra grandes cosas. A pesar del día terrible, a pesar de la tempestad, a pesar de la angustia, a pesar de la pandemia, a pesar del miedo, Dios nos dice por medio del profeta, no temas tierra, alégrate, regocíjate, porque Yahvé obra cosas grandes. ¿Dónde tiene que estar entonces puesta nuestra confianza en relación con ese día grande y terrible que va a suceder? En Dios. ¿Por qué? Porque Él hace grandes cosas. Capítulo 4, versículos del 16 al 18. Capítulo 4, versículos del 16 al 18. Casi al final del libro. Porque Yahvé es el refugio para su pueblo y un asilo para los hijos de Israel. Y sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Y Jerusalén será un lugar santo por el que no pasará extranjero. En aquellos días los montes destilarán vino y las colinas manarán leche. En todos los torrentes de Judá correrá agua y una fuente saldrá de la casa de Yahvé para regar el valle de las acacias. Palabra de Dios. Después de que en el capítulo 3 se hace el derramamiento del Espíritu, después de que ha pasado el día grande del Señor, dice Yahvé es refugio para su pueblo. Y van a saber que yo soy Yahvé. Fíjense bien cómo van a saber que yo soy Yahvé. Y que habito en mi monte, porque en aquellos días los montes van a destilar vino, va a haber abundancia, Dios va a proveer, de las colinas manarán leche, y de los torrentes de Judá siempre correrá agua. Y recuerden que donde hay agua, hay vida. Y esa vida, dice, viene de la fuente de la casa de Yahvé para regar el valle de las acacias. Podemos hacer una interpretación personal, si quieren, porque esto no es ni doctrina de la iglesia ni nada, sino que es algo que a mí me salió del corazón, creo yo, y es que ¿hacia dónde debemos nosotros buscar el agua? ¿Hacia dónde tenemos nosotros que buscar el agua? Si hay un torrente que sale de la casa de Yahvé, hacia allá tengo que ir yo, porque yo soy las acacias, nosotros somos las acacias, porque el agua de Yahvé debe regar nuestra vida. Y hay un pasaje que creo que lo leímos, si no en el profeta Oseas, no, en el profeta Jeremías o Ezequiel, creo que dice, es que miren, hay, si teniendo una fuente, se construyeron cisternas agrietadas y tomaban de esa agua, olvidándose de dónde está la fuente. Entonces, si bien es cierto, viene el día del Señor, viene la promesa del Espíritu, posterior a esto hay un tiempo de bonanza, hay un tiempo en el que Dios nos va a proveer de bendiciones físicas, de tiempos fructíferos, de prosperidad. En un día en el que el juicio es derramado sobre pecadores, que más tarde llevan a bendición sobre el penitente y a reafirmarse el pacto de Dios con su pueblo. Esto es la idea de nunca terminar de Dios. Dios siempre al final reafirma la idea del pacto que ha hecho con su pueblo, porque Dios, como Dios de pactos, nunca falla a aquello que ha hecho o aquello que ha pactado. Dios cumple sus promesas, porque Dios descansa en su palabra. Y que por su gracia, nosotros somos parte de esa bendición. Nosotros somos parte de ese pacto. Nosotros somos parte de esa nueva alianza. ¿Cuál es la importancia que tiene entonces para nosotros en la Biblia? El libro de Joel es importante porque muestra un mensaje de Dios que muchas veces puede venir empaquetado, digo yo, de una forma de desastre natural y nos asusta. Definitivamente que nos asusta, y creo que este es un tiempo que nosotros lo hemos vivido en carne propia. Cantidad de cristianos católicos que hemos sentido o que han sentido pánico por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pánico por la pandemia, pánico porque en medio de la pandemia vino una tormenta que destruyó casas, que arrasó vehículos, que vemos estas imágenes terribles,
Sí, de acuerdo. Eso es lo que hemos vivido. Eso es lo que nos ha tocado vivir. Entonces este libro de Joel hace no sé cuántos miles de años nos decía, miren, la naturaleza es utilizada por Dios para algo, porque así es el día de Dios. Entonces el profeta nos enseña que el Señor Dios Todopoderoso puede valerse de un desastre natural para llevar a su pueblo a una renovada percepción de su voluntad, pero es que el punto es que tenemos que volver nuestra mirada a Dios. El punto es que tenemos que ver hacia Dios. Y nosotros, iglesia, en lugar de estar encerrados en las cuatro paredes, tenemos la obligación de salir y de decirle a la gente y de animar a la gente que es cierto que el día grande de Dios, y podemos verlo de esa manera, aunque no seamos tan fatalistas, podemos verlo así, pero que viene un tiempo mejor. Dejemos de rasgarnos las vestiduras y rasguémonos el corazón. Porque como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Pero Dios nunca se cansa de perdonar. Cualquier desastre natural, entonces, inundación, fuego, huracán, terremoto, podría llevar o debería llevar o puede llevar a la persona sensible a prestar de nuevo atención a las palabras de Dios. Pero de verdad, no por miedo, sino porque hemos descubierto que nuestra vida está escondida en Dios, que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él tiene el control verdadero de todo. Porque nosotros decimos esas palabras, esas frases muchas veces trilladas, ¿verdad? Mire que fíjese que me pasó tal cosa. Dios tiene el control, hermano. Es que fíjese, Dios tiene el control. No, espéreme. Sí es cierto, pero no solo hay que decirlo como una frase para darle ánimos a alguien, sino para vivirlo en la realidad. Para que esa persona, cuando le decimos Dios tiene el control, pero búsquelo, acérquese a Dios. Lo que pasa es que cuando estamos en penumbra, es fácil buscar a Dios. Cuando estamos en abundancia, cuando todo va bien, se nos hace difícil recordarnos de Dios. Ese es el problema. Ese fue el problema de Israel. Ese es el problema nuestro. Y la importancia del libro, casi para terminar, es la profecía de Pentecostés que cita Pedro de Joel capítulo 3 versículos 1 al 15, que Pedro cita en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos del 16 al 21. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés no solo fue el cumplimiento de una promesa, de una profecía, perdón. También es muestra del poder y de la obra del Espíritu Santo al ser dado en totalidad y finalmente en el reino del Mesías después del día del Señor. ¿Por qué? Porque tenía que suceder la muerte de Jesucristo en la cruz. Tenía que suceder ese día grande y terrible del Señor, donde Jesucristo cargara con tus culpas y con las mías, para que muriera por nuestros pecados, porque nos convenía que Él se fuera. Así dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, para que pasado el tiempo, la totalidad y plenitud del Espíritu Santo viniera sobre nosotros, sobre todos, sin distinción. Eso sí, yo tengo que decir hoy que a pesar de que Pentecostés es un relato maravilloso que nos habla de lenguas de fuego, de terremoto, de vientos huracanados y todo eso, que esos signos externos tampoco nos quiten la paz, porque muchas veces queremos tener esas experiencias de Dios, de temblores y de palabras y de lenguas inefables y de cosas por el estilo, cuando lo importante de la venida de Pentecostés, si bien es cierto, fueron esas manifestaciones de poder, fueron los signos permanentes que quedaron en los discípulos. Y podríamos mencionar tres. Primero, una comunidad que se congrega, una comunidad que se reúne, una comunidad que está siempre unida. Segundo, una comunidad que ora, que se reúne, que ora.
Y tercero, una comunidad que una vez recibido el Espíritu Santo sale de esas cuatro paredes, sale y anuncia, y el impulso que el Espíritu Santo da y el fuego que los quemaba por dentro ha hecho que ustedes y yo el 16 de junio del año 2020 estemos a las 7:45 de la noche estudiando la Sagrada Escritura. Porque si ellos hubieran quedado encerrados por miedo a lo externo, ustedes y yo no conociéramos de Cristo. Entonces, esto es lo importante del libro del profeta Joel. Y como todos los martes, hay un texto que quiero dejar para que guarden en su corazón al terminar esta clase. Joel capítulo 2, versículo 13. Apréndanselo de memoria. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse, y grande es su misericordia. Envía de gracia, pero luego perdona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, nuestra séptima clase ha terminado. Yo quiero invitarlos que a pesar de que ya no hay cuarentena, de que ya no estamos obligados por ningún decreto a estar en la casa, que si no tiene que salir a la calle, no salga, quédese en su casa. Si tiene la posibilidad y la bendición de poderse resguardar en su casa, quédese. Si tiene la necesidad de salir por trabajo, por algo, protéjase, guarde las medidas que nos están diciendo, lávese las manos, use mascarilla, por favor, protejámonos entre todos, porque no es un acto de egoísmo ponerme mascarilla y andar alcohol gel, y no solo es egoísmo, sino que también es de beneficio para todos. Si todos tenemos el cuidado que debemos, pronto podemos salir de esto. Y sobre todo, dejemos de escuchar voces que nos aturden y que nos meten pánico. Dios tiene el control. Dios tiene el control verdadero de lo que va a suceder. Así que pidámosle a Dios en nuestra oración final que Él nos acompañe en este proceso que estamos iniciando de reapertura de todo lo que haya que hacer, y sobre todo pidámosle que pronto podamos congregarnos, reunirnos y cumplir con aquello que dice el Señor: donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Aquí está, yo lo sé, pero la iglesia no es virtual. La iglesia es una comunidad que debe congregarse. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias te doy en esta noche por todos los hermanos que han estado conectados a esta clase, que martes a martes están pendientes, Señor, de conocer un poco más sobre tu palabra. Que a la luz del profeta Joel, que nos habla del día grande y terrible de Dios, nos conceda, Señor, el poder de tu Espíritu, no para encerrarnos en cuatro paredes, sino para salir y anunciar el reino de los cielos, para anunciar que verdaderamente tú tienes el control de todo, sobre todo el control de nuestra vida. Que en este mes del Sagrado Corazón de Jesús podamos ser guardados en ese corazón de amor, en ese corazón amante que tiene Jesucristo. Y que nuestra Madre Inmaculada también nos cubra con su manto y nos lleve a bien hasta el final de nuestra vida. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos el próximo martes siempre a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga.